Vamos a continuar con la serie de exposiciones en el Evangelio de Marcos, así es de que les pido por favor que mantengan abiertas sus Biblias, listas en Marcos capítulo 10 y vamos a dejarlo ahí por lo pronto. Nosotros vamos a estar viendo el joven rico y eventos finales de Jesús rumbo a Jerusalén, como han visto en las pantallas. El joven rico y eventos finales de Jesús rumbo a Jerusalén. Nosotros nos encontramos en la parte final del ministerio de Jesús en área de Judea. Así que ahora Jesús ha comenzado a dirigirse hacia Jerusalén. En el camino, multitudes se han reunido para continuar aprendiendo de él y como ustedes recuerdan, lo último que enseñó fue que para entrar al reino de los cielos se requiere de una actitud como la de un niño. Los niños confían en sus padres de forma natural, así que de igual manera se requiere que los hombres de este mundo dejen de confiar en sí mismos y se vuelvan a Dios por medio de la fe en Jesucristo. El hombre para ser salvo debe confiar en lo que Dios el Padre ha hecho a través de su Hijo por nosotros. De lo contrario, nadie entrará en el reino de Dios. Toda persona que confía en sí mismo, que confía en sus obras, no entrará en el reino de Dios. Bien, así que lo que vamos a hacer, continuando, hermanos, con la serie expositiva de Marcos, es ver el encuentro de Jesús con un joven rico que tenía posesiones, el cual precisamente confiaba en sí mismo y confiaba en sus posesiones. Así es de que también a raíz de eso nosotros vamos a ver algunos otros eventos mientras Jesús camina hacia Jerusalén. Les comparto ya de entrada que mi propósito es cubrir todo el resto del capítulo, así que conforme vaya avanzando la predicación, resaltaré el centro de la enseñanza principal y al final compartiré algunas aplicaciones con la ayuda del Señor. Veremos en primer lugar el encuentro de Jesús con el joven rico. Veremos Jesús nuevamente anuncia su muerte, los versos 32 al 34. Veremos una petición que Santiago y Juan hacen a Jesús en el verso 35 al 44, perdón. Y finalmente veremos el ciego Bartimeo recibe la vista. Así es de que mis hermanos, les pido por favor que me acompañen a orar una vez más. Padre eterno, te alabamos y te damos gracias por tu bondad, tu misericordia. Mientras cantábamos, nuestros corazones se alegran al ver precisamente tu fidelidad para nuestras vidas, cosa que muchas veces perdemos de vista. Tú eres el dueño aún del aire que respiramos. Y por eso, Señor, te alabamos por tu fidelidad. Tú eres el Dios de la vida. Tú eres quien nos permites venir y encontrarnos acá. Rogamos, Señor, que podamos regocijarnos en tu palabra, mantenernos atentos a lo que tú tienes que enseñarnos, para que de esta manera nosotros nos podamos volver a tu verdad, a tu voluntad perfecta. Señor, oramos por aquellos que están sin Cristo, aquellos, Señor, que tú sabes que necesitan redención, que necesitan salvación, que necesitan arrepentirse de sus pecados y volverse con todo su corazón a ti. Oh Padre, oramos estas cosas en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, entonces comencemos con nuestro primer punto, que es el encuentro de Jesús con el joven rico, que parte de los versos 17 al verso 30. Verso 17 del capítulo 10. Al salir él, o sea Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. De entrada, mis hermanos, podemos ver cómo este hombre viene corriendo hacia Jesús. Al verlo, se postra, pone una rodilla sobre el piso.
Pero hermanos, en los pasajes paralelos, Lucas dice que era un hombre importante y Mateo dice que era un hombre joven. Así que de entrada podemos observar en este hombre el anhelo de triada perfecta de muchos. O sea, este hombre era joven, rico y reconocido. Este hombre llega a Jesús y con rodilla puesta en el pie, en forma de reverencia, le dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esa es una de las preguntas que el hombre comúnmente desde la antigüedad se hace. ¿Qué puedo hacer para heredar el cielo? ¿Qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Siempre el hombre tratando de hacer algo, el hombre creyendo que puede hacer algo para heredar la vida eterna. Así que la respuesta de Jesús, como pueden ver, es contundente. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, le dice Jesús, sino solo Dios. Por supuesto, mis amados, Jesús no está diciendo que Él no sea Dios. Jesús lo que está diciendo es de que no hay nadie bueno. Y como veremos, eso es lo que este joven pensaba de sí mismo. Él se creía bueno a sus ojos, a su propia expectativa. En su forma de verse a sí mismo, él se creía justo, se creía recto, se creía bueno. Mas Jesús continúa y ahora le dice: con que deseas heredar la vida eterna, bien, pues tú conoces los 10 mandamientos. Verso 19. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y ahora observen la respuesta de este joven. Verso 20. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué es lo que vemos, mis hermanos, en este cuadro que Marcos nos presenta con respecto a este joven? Lo que vemos es una persona que desde su propia perspectiva, él había puesto en práctica los 10 mandamientos. Repito, por supuesto, no es que los había cumplido, porque eso es precisamente lo contrario, lo que Jesús les va a enseñar. Pero él en su propia perspectiva creía que había puesto en práctica los mandamientos. Sin embargo, él había perdido de vista que solo pensaba desde la óptica externa. O sea, él consideraba que era un cumplidor de la ley moral de Dios, puesto que según su respuesta, él nunca había robado, él nunca le había quitado la vida a una persona, él nunca había mentido y en su propia perspectiva él siempre había honrado a sus padres. Mas se había olvidado de otra perspectiva, aparte de la externa. ¿Cuál es esa? La interna, mis amados. Él se había olvidado de la perspectiva interna. Por eso ahora Jesús, siendo Dios, va a poner su dedo no en lo externo, sino en lo interno. Jesús va a ponerle el dedo en la llaga, en lo interno. Vea el verso 21 conmigo, por favor. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Mis hermanos, lo que Jesús está haciendo aquí es apuntar al 10º mandamiento, el cual es: no codiciarás. Cuando Jesús le dice precisamente, una cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y entonces sí, después de que hagas eso, ven y sígueme tomando tu cruz. Jesús está apuntando al 10º mandamiento, el cual dice: no codiciarás. Este hombre era joven, reconocido y tenía muchas posesiones, como lo dije.
Delante de Dios él se creía recto, puesto que él era cuidadoso de guardar la ley, pero externamente. Mas Jesús, siendo Dios, conocía perfectamente a este hombre, el cual era un codicioso. Este hombre no amaba a Dios. Dios no estaba en primer lugar en su vida. Lo que estaba en primer lugar, lo que él más amaba, eran sus posesiones. Él tenía, en otras palabras, como Dios, a las riquezas. Las riquezas eran su Dios. Su vida, su centralidad, giraba en torno a lo que él poseía. Así que con esto estaba violando el primer mandamiento también, el cual es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y la prueba, hermanos, es que Marcos escribe que al Jesús decirle a este joven que abriera la mano, la respuesta es que se entristeció este joven. Vea lo que dice el verso 22. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Insisto, este joven creía que era recto delante de Dios, que nunca había adorado a otro Dios. Sin embargo, él adoraba al Dios dinero. Y mis hermanos, esa es una de las características de las personas que aman el dinero. Ellas no creen que su Dios sea el dinero, pero Dios sabe que así es. Este joven, al igual que la mayoría de los judíos, practicaban una religión meramente externa. Y nuestros días no son diferentes a aquella época, iglesia. Nuestros días no son diferentes a los de aquella época. Solo basta con adentrarse un poco a la vida de personas y nos daremos cuenta que su cristianismo solamente descansa en meras cuestiones externas. Por ejemplo, usted escucha a personas: no, yo no fumo, no tomo, no uso drogas, como esto, no bebo esto. Y está bien todo eso, por supuesto. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede con esas personas? Que su corazón está lejos de Dios. Lo mismo sucede cuando nosotros tratamos de compartir el evangelio con otros. Bueno, eso tal vez funciona para ti, pero mira, yo no siento la necesidad. Y esa es una de las palabras que se usan, ustedes saben. E incluso a lo mejor antes de ser creyentes eran las mismas respuestas. Yo no siento la necesidad. Pues claro, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Una persona sin ser regenerada por el poder del Espíritu Santo está muerta, incapaz de ser sensible, de ver su necesidad espiritual, mucho menos de sentir necesidad por Cristo. Pues estas personas responden así: no siento necesidad de Dios. Mira, hay otros peor que yo. Yo no fumo, no tomo, no, ni siquiera voy a los bailes, y usted sabe. O sea, ellos descansan en las cuestiones meramente externas, pero su corazón sigue estando de la misma manera como este joven, lejos de Dios. Un corazón lejos de Dios. Muchos hoy día, por supuesto, viven la vida de la misma manera, deseando la riqueza, deseando la eterna juventud y el reconocimiento. Eso es lo que vemos, eso es lo que impera precisamente en la cultura de nuestros días. Eso es lo que se anhela. Y eso es a lo que se incita mayormente hoy por las redes sociales. ¿A poco no es el mensaje que continuamente escuchamos? El remedio que te mantendrá eternamente joven. ¿Quién no quiere ser joven en estos días toda la vida? Libertad financiera. ¿Quieres crear riqueza de la noche a la mañana? Solamente tienes que seguir estos 3 pasos. Hermanos, reconocimiento. Ese es el mensaje de hoy día. Es más, los mismos que usan las redes sociales saben eso, no son tontos. Ellos saben que todo eso vende porque es precisamente lo que el hombre busca.
Allí está su corazón, como la de este joven. Así que lo que Jesús está diciendo acá, hermanos, en primer lugar, no está diciendo, déjenme decirle en primer lugar, que Jesús no está condenando las riquezas, porque eso también es importante a entenderlo. Jesús no está condenando las riquezas aquí, porque eso es lo que muy comúnmente o podríamos caer en el error de creer que Jesús está condenando las riquezas, pero no es eso. Jesús está condenando a este hombre y a todo hombre que confía por encima de Dios en las riquezas. Hoy día, también de igual manera como los días de este joven, que viven por pura externalidad, personas que pueden aparentar piedad, pueden aún estar dentro de iglesias, mas el corazón continúa estando lejos de Dios, sin adoración verdadera. Pueden tener posesiones y a la vez estar vacíos. Y insisto, esta es la cultura de nuestros días. Jesús sabía que este hombre, aún teniéndolo todo, aparentemente todo, no tenía nada. Tenía todo lo que un ser humano puede ser en la vida, mas era una persona insatisfecha. Y yo pienso que en más de un momento nosotros hemos encontrado personas precisamente así, que externamente nosotros vemos que tienen posesiones, tienen riquezas y pudiésemos decir o llegar a la errónea conclusión, estas personas lo tienen todo. Sí, externamente podrán tenerlo todo, pero están vacíos porque no tienen a Cristo. Porque su corazón se deleita y descansa precisamente en las posesiones. Eclesiastés capítulo 6, verso 1 al 2 dice Salomón, hay un mal que he visto bajo el sol y muy común entre los hombres. Un hombre a quien Dios ha dado riquezas, bienes y honores, y nada le falta a su alma de todo lo que desea, pero que Dios no le ha capacitado para disfrutar de ellos, porque un extraño lo disfruta. Esto es vanidad y penosa aflicción. Y ciertamente, amados, es penosa aflicción porque no puede haber tristeza más grande que decir, deseo libertad financiera, deseo tener estas propiedades y lograrlas y después no gozar de ellas, no disfrutarlas. Por X o por Y. Nosotros constantemente también vemos a este tipo de personas que alcanzan aquello por lo cual han trabajado tanto y al final se dan cuenta precisamente como Salomón, vanidad de vanidades es todo. Por esto luché tanto, me siento igual de vacío. Después de cierto tiempo ya no producen la misma satisfacción. ¿Por qué? Insisto, porque su corazón no descansa donde solamente puede descansar el corazón de los hombres, que es en su Creador, que es en Cristo el Señor. Este hombre no quiso abrir la mano de lo que poseía y se alejó triste. Ahora, hermanos, insisto, permítanme aclarar algo sumamente importante a entender. Y es que Jesús no está diciendo en ninguna manera que se es mejor ser pobre que rico. Jesús no está diciendo eso. Tampoco está diciendo que tengamos que vender todo lo que tenemos para entrar en el reino de Dios. Lo que sí está diciendo Jesús, y esta es la aplicación, es que si su corazón está en las riquezas, debe soltarlas, ya que ni usted ni yo podemos tener a dos señores al mismo tiempo. Mateo capítulo 6, verso 24. Si alguien es consciente, por tanto, que es codicioso, que le cuesta abrir la mano, bueno, la mejor manera de romperle la cabeza a ese ídolo es precisamente abriendo la mano, siendo generoso. Un ejemplo en las Escrituras de entender lo que significa haber nacido de Dios,
a haber comprendido el mensaje del Evangelio, de negarse a sí mismo, de ser generoso como Dios lo ha sido con nosotros, es el ejemplo de Zaqueo. ¿Usted recuerda a Zaqueo? Aquel hombre que en cierta ocasión quería ver a Jesús, pero debido a que era mucha la multitud, lo que él hace o decide es subirse a un árbol. Cuando Jesús está pasando, se detiene, voltea a ver a Zaqueo arriba del árbol y le dice, baja tú de ahí. Y posteriormente entra a su casa. ¿Y cuál es la actitud de Zaqueo? Zaqueo dice, si en algo he ofendido a alguien, se lo pagaré, ¿qué? El doble. Amén. ¿Sí? ¿Estamos acá? ¿Eso qué es? Humildad radical. Cuando un hombre entiende y comprende el Evangelio, humildad radical. Así que hermanos, Zaqueo tipifica a una persona que de verdad se ha convertido al Señor Jesucristo y que ha heredado la vida eterna. Y este joven tipifica a aquellas personas que descansan en sus propios méritos, que son orgullosos y que al final de cuentas quedarán fuera de la vida eterna. Verso 23 al 25. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, ¿cuán difícil les es entrar en el reino de Dios? Observe y subraye, a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Qué está diciendo Jesús acá? ¿Acaso Jesús está diciendo que los ricos no entrarán en el reino de Dios por el hecho de ser ricos? Por supuesto que no, hermanos. Por supuesto que no. Ni los ricos no entran al cielo por ser ricos, ni los pobres entran por ser pobres. Tanto los ricos como los pobres son pecadores. Ambos necesitan ser perdonados de sus pecados. Ambos necesitan abrazar el Evangelio con todo su corazón. Deben creer en Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. Ricos y pobres por igual. Así que lo que Jesús sí está diciendo es que las riquezas, las posesiones, la libertad financiera, en muchos de los casos son un obstáculo en las personas. Eso es algo muy común que nosotros entendemos. Porque hermanos, la realidad es de que hasta el más espiritual tiene de alguna u otra manera esa misma lucha. ¿Usted ha pasado o ha visto personas que en situaciones de estar en quiebra, cuál es su actitud de necesidad? Cuando están en necesidad. Cuando están en necesidad, prometen a Dios hasta lo que no tienen. Son amables. Se distinguen por cierta humildad. Mas cuando tienen cierta prosperidad, cierta libertad financiera, caminan como si estuviesen flotando. A esta persona que usted veía con humildad, ahora la mira arrogante, mirando a las personas por encima del hombro. Por eso también existe un dicho popular, y usted seguramente lo conoce. Las posesiones, riquezas, no son para todos, porque lejos de hacerles bien, les hacen ¿qué? Mal. Pues eso es precisamente, hermanos, lo que está tratando acá Jesús. Verso 25. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y anteriormente en el verso 24 dijo, a los que confían en las riquezas. Y dicho sea de paso, mis hermanos, para que no vaya a haber malentendido, porque puede ser que acá alguien de ustedes esté pensando, no, pero yo no soy rico, no soy millonario. Bueno, hermanos, iglesia, riquezas
riquezas, cuando Jesús está hablando acá de riquezas, no se refiere solamente a millonarios, se refiere a todo aquello que implica entradas de dinero, trabajos, salud, lo cual es muy importante para poder llevar a cabo sus tareas y sus responsabilidades. Tarjetas de débito, dinero, todo eso que sean posesiones, porque como ya lo he dicho también, hermanos, la realidad es de que muchos de alguna manera u otra tienen esa lucha. Hay personas que pueden aparentemente a los ojos de los hombres tener poco, pero ellos sienten que tienen mucho y viceversa. El que tiene mucho también siente que no tiene nada y por eso es codicioso. Así es de que todos aquellos que tienen autos, casas, que tienen trabajos, cuentan con entradas de dinero, entran acá, a lo que Jesús está diciendo acá, a lo que Jesús nos está enseñando en esta tarde. Así que a los ojos de los hombres, sea poco o mucho, hay personas que aman las posesiones. Esa es una realidad. Confían en ellas y esos son precisamente los que no serán salvos a menos que dejen de confiar en ellas. Mas sí, por tanto, deben confiar en Jesús. Verso 26. Ellos se asombraban aún más, imagínense, están escuchando a Jesús enseñarles todo esto y ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Siendo así, ¿quién podrá ser salvo? Aquí vemos una preocupación en los discípulos. Hermanos, estaba hablando de que hay personas que tienen posesiones y se vuelven orgullosas, miran por encima del hombro, pero también por otro lado, hemos visto a personas que tienen mucho dinero, de verdad tienen posesiones, tienen riquezas, pero que son cristianos y nosotros podemos ver en ellos humildad. Podemos ver que son personas generosas, que abren la mano de una manera extraordinaria, ejemplar. Cristianos que de verdad tienen riquezas y son humildes, que abren la mano para con el necesitado, para con los pobres, contribuyen en asociaciones, contribuyen con aquella persona que ven que de verdad tiene necesidad y siempre están buscando precisamente hacer eso, reconociendo que todo lo que tienen proviene de la mano de Dios. Personas que son generosas, cristianos, que de verdad tienen. Así que lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible, dice Jesús. ¿De qué está hablando acá? Este texto, el verso 27 al final, porque todas las cosas son posibles para Dios, es un texto bien mal sacado de contexto en nuestros días. Se aplica precisamente para el éxito, para la fama, para crear posesiones y muchas otras cosas. Pero aquí es a lo que está haciendo referencia Jesús aquí. Los discípulos acaban de decir, entonces, ¿quién entrará al reino de Dios? ¿Nadie podrá salvarse? Y por eso Jesús replica y les dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. En otras palabras, la conversión de un pecador es una obra sobrenatural, es una obra del Espíritu Santo. Eso es a lo que se refiere Jesús. ¿Cómo podemos ver a un rico que tiene posesiones y puede abrir la mano, que es generoso, que puede caminar en humildad lejos de la arrogancia? ¿Cómo? Precisamente cuando Dios hace de verdad la obra soberana sobre el corazón de una persona, ese hombre camina con humildad, reconociendo que Dios es el creador de todas las cosas, que Dios está por encima de él, de lo que posee, que Él es un simple administrador y no hay lugar para la arrogancia, no hay lugar para el orgullo. Es a eso a lo que se refiere Jesús. Sí, el hombre no puede salvarse por sí mismo. No hay obras que lo puedan salvar. Nadie puede regenerarse a sí mismo. Solamente puede hacer de alguien que ama el dinero
a una persona que ame totalmente a Dios. Solamente Dios puede hacer eso. Una persona regenerada por el Espíritu podrá gozar de bienes si Dios lo permite. Si Dios lo permite, porque como vimos en Eclesiastés, Salomón dice, sí, Dios es quien da las riquezas, ellos no lo saben ni son conscientes, ni agradecen, pero ¿qué es lo que sucede? Precisamente porque Dios no es el centro, no disfrutan de ellos, no pueden. Una persona regenerada por el Espíritu podrá gozar de bienes si Dios lo permite. Continuará con una actitud de humildad porque reconoce que su corazón está satisfecho en Cristo y no en lo que posee. Amén. Esa es una realidad que debemos entender, mis amados hermanos. Nuestra dignidad, nuestra identidad no está en lo que poseemos, ni tampoco en lo que no poseemos. Nuestra identidad se encuentra en Jesucristo. Sea que no tengamos, gloria a Dios. Sea que tengamos, gloria a Dios. El creyente, el discípulo de Jesús vive precisamente con ese entendimiento. Gloria a Cristo, mi identidad está en mi Señor, en mi Redentor. Amén. Verso 27. Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, padres, hijos y tierras. Hasta aquí, mis hermanos, Jesús está haciendo alusión a otro tipo de riquezas que el hombre no sabe apreciar ni conoce, el cual es, ciertamente, lo que Dios nos da, sea poco, sea mucho a los ojos de los hombres, nosotros podemos deleitarnos en ellas, gozar de ellas, disfrutar de ellas, valernos de ellas para cumplir nuestras responsabilidades. Podemos observar que Dios nos ha dado una familia en la fe, casas, hermanos y hermanas, madres, hijos. ¿Eso qué acaso no es lo que Dios ha hecho en la familia de la fe? Pero enseguida también observe y dice, el verso 30 a la mitad, sino también conjunto a eso vienen las persecuciones. Y en el siglo venidero, vida eterna. Eso está muy lejos de la teología de la prosperidad, ¿verdad? Donde solamente se les enseña a las personas a ser ricos y prósperos, orgullosos, codiciosos, todo lo contrario. Lejos esté la teología del sufrimiento de la cruz. No, Jesús está haciendo explícito, todas estas cosas son parte de nuestra vida. Pero en la vida de un creyente, de un discípulo del Señor Jesucristo, las persecuciones son parte del paquete también. Amén. Y en el siglo venidero, entonces sí, la vida eterna. Verso 31. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Mis hermanos, seguir a Cristo es el mayor proyecto de vida. El mayor proyecto de vida no es hacernos de posesiones y vivir solamente para las cosas de este mundo. Insisto, no que sean malas las cosas, posesiones, ya lo dije eso. Pero el mayor proyecto de vida no es para vivir y quedarnos eternamente en este mundo. El mayor proyecto de vida consiste en Jesucristo. Como cristianos entendemos que vale la pena abrir la mano de todo para ganar a Cristo. Él es la perla de gran valor. Él es nuestra riqueza. Amén. Como no contesté, no escuché aménes, entonces le voy a hacer la pregunta. ¿Tú amas así a Cristo?
lo que más persigues en esta vida es Cristo? ¿Tu riqueza de verdad es Cristo? ¿Cristo es la perla de gran precio para ti de verdad? Oh, hermanos, yo me temo que muchos se engañan a sí mismos. No me refiero a ustedes. Me refiero a muchos que están en la situación de este joven, que externamente creen que aman a Dios, pero la realidad es que no. Que todo se basa en lo que son, en lo que pueden lograr. Su mente solamente está pensando en cosas meramente terrenales. Por eso ve usted constantemente a personas y aún dentro de las iglesias constantemente insatisfechas, buscando la aprobación, buscando el reconocimiento. Es que no me habló, es que no me ignoran. Y usted sabe todo ese tipo de cosas. Por eso hago esta pregunta. Es muy importante que usted se la haga. Yo se la estoy haciendo, pero que usted se la haga y usted la responda con sinceridad delante de Dios. Y que por favor no responda inmediatamente. Más bien mi consejo es: Señor, tú conoces mi corazón como tú conociste el corazón de este joven rico. Veamos, hermanos, en segundo lugar entonces, que Jesús nuevamente anuncia su muerte. Y eso está en los versos 32 en adelante. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Miren, hermanos, en primer lugar, vemos ahí en el verso 32 que dice Marcos: iban por el camino subiendo a Jerusalén. Si ustedes han puesto atención durante las últimas semanas, hemos estado diciendo que Jesús está bajando. Estaba en la parte norte y está bajando. Y acá Marcos está diciendo que está, ¿qué? Subiendo. Bueno, hermanos, la razón es porque si ustedes observan el mapa, van a ver que Jesús, su ministerio hacia los gentiles, estaba en la parte norte. Así es de que Jesús está descendiendo en el mapa. Pero la realidad también es que Jerusalén se encontraba en un monte. Por eso reconocemos o se conoce a Jerusalén como el monte Sión, porque estaba en una parte alta. Así es de que de alguna manera, ciertamente, ellos tenían que subir a Jerusalén. Lo que vemos aquí entonces es un contraste, ya que Jesús está subiendo a Jerusalén decididamente, mientras que sus discípulos están llenos de temor. Eso es lo primero que vemos ahí. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron. ¿Y cómo iban los discípulos? Le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Verso 33. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Aleluya, hermanos. Esta es la tercera vez que Jesús, nuestro Señor, anuncia su muerte. Esta es la tercera vez. Anteriormente no lo entendían y ahora tampoco. Las afirmaciones son claras, puesto que Jesús está profetizando lo que le va a acontecer allá hacia donde se está dirigiendo. Jesús va valiente, va enfrentando la cruz, va hacia allá. Y les está diciendo lo que le va a acontecer allá. Y mientras los discípulos van detrás de él, pero con miedo. ¿Qué es lo que le va a acontecer? Dice Jesús que será entregado, será condenado,
le entregarán a los gentiles, lo van a escarnecer, o sea, se van a burlar de él, lo azotarán, lo escupirán y finalmente lo matarán. Mas al tercer día, dice Jesús, resucitaré. Amén. Por supuesto, los discípulos continúan sin entender nada. No pierdan de vista esto, porque enseguida, o en el siguiente evento, dejará unas lecciones importantes para nosotros. Y este es el tercer evento. Petición de Santiago y Juan, verso 35 en adelante. Verso 35 en adelante. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. O sea, Señor, cuando tú entres allá en tu gloria, en el esplendor de toda tu grandeza, ahí, Señor, concédenos que yo y mi hermano estemos uno a tu izquierda y otro a tu derecha. Verso 38. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pides. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Les pregunta Jesús. Verso 39. Ellos dijeron: podemos. Las respuestas inmediatas: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizado. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Mis hermanos, Jesús está subiendo con valentía para enfrentar la cruz. Y estos están pensando en grandeza. Están pensando en querer sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús les responde: no saben lo que piden. Ustedes pueden beber la copa que yo voy a beber. Pueden ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado, haciendo referencia precisamente a lo que les espera en la cruz que les acaba de decir. Podemos. Ciertamente, tiempo después, por supuesto, ya siendo maduros y habiendo entendido, por supuesto, pero tiempo después es precisamente lo que les ocurrió. Estos discípulos murieron en el martirio, fueron martirizados por causa de la fe en Jesucristo, por causa de ser discípulos de Jesús, por causa de ser predicadores del Evangelio, por causa de ser discípulos del Señor Jesucristo. Eso es lo que les aconteció. Bebieron la misma copa. Verso 41. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan. Estos se nos están adelantando. Mas Jesús, llamándoles, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorearán de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Verso 44. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Verso 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mis hermanos, ese es el verso 45 que resume todo el Evangelio de Marcos. He aquí el resumen. ¿Cuál es el propósito por el cual Jesús vino a este mundo? Así que Jesús no solamente deja claro el hecho de su inminente muerte, sino que deja claro el propósito del por qué vino a dar su vida en la cruz. Amada iglesia, Jesús no murió como un mártir, sino como un redentor.
A Jesús no le quitaron su vida. Él voluntariamente la entregó por ti y por mí. A eso vino Cristo, a dar su vida en rescate de muchos. Y eso es importante entender. Muchos, no todos. Estamos que no significa todos. Esto indica claramente que su muerte no será por todos, sino por muchos. O sea, en otras palabras, por su iglesia, por sus ovejas, por los que Él vino a salvar eficazmente, que es lo que las Escrituras en diferentes pasajes desde el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento hablan como que Dios nos amó por gracia. Dios nos rescató, Dios nos compró a precio de su sangre. El cuarto y último evento durante el camino a Jerusalén es el del encuentro de Jesús con el ciego Bartimeo. Verso 46 en adelante. Hermanos, al observar el mapa del trayecto de Jesús, nos daremos cuenta que él pasó por el área de los samaritanos, donde era la mujer de samaritana. Posteriormente, siguiendo el mismo camino, entonces él pasó por Jericó. Verso 46. Entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hermanos, este relato, por cierto, está en los 3 evangelios sinópticos. Marcos aquí nos está narrando unas cuestiones sumamente importantes. Marcos nos dice que era un hombre ciego. Marcos nos dice que era un hombre ciego que se llamaba Bartimeo, el cual estaba a la salida de Jericó. Pero Mateo, en el evangelio sinóptico, dice que eran 2 ciegos. Entonces, si usted abre el pasaje paralelo, al verlo aquí en Marcos, que era un ciego, usted va a Mateo, va a ver que dice Mateo que eran 2 ciegos. Entonces ahí usted se podrá preguntar, bueno, entonces, ¿quién está diciendo la verdad? ¿Marcos o Mateo? ¿Era uno o eran 2? Lucas, por su parte, en el mismo pasaje paralelo, dice que estaba Jesús entrando en Jericó. Insisto, Marcos dice que estaba saliendo. Y también eso puede crear confusión. Así que permítanme explicarles esta aparente contradicción. Número 1, en cuanto al ciego. Ni Lucas ni Marcos afirman que haya habido un solo ciego. Ellos no están afirmando, había un solo ciego ahí. No, ellos no están diciendo eso. Ambos lo que hacen es destacar muy seguramente al más conocido de 2 ciegos que estaban ahí, el cual dice Marcos que era hijo de Timeo. Eso indica que era alguien conocido. De entre los 2 ciegos era uno más conocido, así es de que él hace referencia a este. Bartimeo fue destacado seguramente entonces por ser conocido. Y aparte, puede ser muy seguramente que es destacado del otro ciego por el clamor. Que al escuchar que Jesús Nazareno estaba pasando, este hombre inmediatamente, aunque no veía, nomás el escuchar, ahí viene Jesús el Nazareno, él comenzó a decir: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y sin ver, él siguió la muchedumbre y él iba gritando y gritando. Inclusive en uno de los paralelos dice también acá que le decían: ya, cálmate, cállate, no desesperes, no enfades, no molestes al maestro. Pero él continuaba aferrado a Jesucristo. Entonces eso es lo que precisamente considero que está haciendo aquí Marcos. Así es de que no hay una contradicción, simplemente que hay un enfoque mayormente en aquel que era conocido y 2, en aquel que estaba siendo expresivo, una búsqueda que no le importó que lo trataran de detener, sino que él fue consistente y persistente en Jesucristo. En cuanto a la ciudad, si fue la salida o fue la entrada, mis hermanos,
Lo que sucede es que había dos ciudades llamadas Jericó. Y aún las pruebas arqueológicas hablan de lo mismo. Había dos ciudades llamadas Jericó. Así es de que dos ciudades continuas, a la salida o la salida de una ciudad prácticamente era la entrada de la otra. Por tanto, para uno de los evangelios o evangelistas, desde su propia perspectiva, era la entrada y para otro era la salida. No sé ustedes si conozcan un pueblo así. En mi Jalisco, sí hay dos pueblos que se llaman Nahuapas, por ejemplo. Y la salida de uno es la entrada del otro. Para diferenciarlos a uno se le llama el viejo y el otro el nuevo. Pero es prácticamente una calle lo que los divide. Entonces uno puede decir, no, yo lo vi parado en el nuevo Nahuapa. Y otro dice, no, yo lo vi parado en el viejo. Así, de la misma manera. Así es de que estoy tomando tiempo para explicarles una aparente contradicción de las Escrituras. Continuando. Verso 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Verso 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Esto de la capa también, por cierto, hermanos, es algo solamente que lo vemos en el Evangelio de Marcos. Y recuerden ustedes que Marcos es desde la óptica ¿de quién? Del apóstol Pedro. Entonces Pedro fue uno de los discípulos que observó ese hecho, que este ciego hasta aventó la capa. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Verso 51. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Jesús constantemente, algo que era común, era que les preguntaba a las personas, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué ocupas? Y hermanos, por supuesto, no que Jesús no supiera lo que necesitaban estas personas. Lo que indica para nosotros es lo siguiente, esto es una enseñanza para ustedes y para mí. Dios siempre espera que pidamos, que nos acerquemos a Él, reconociendo nuestra necesidad de Él. Esto indica, por tanto, nuestra necesidad, nuestra dependencia de Dios. Es un error cuando nosotros llegamos a pensar, bueno, ¿por qué tengo que orar? Si Dios ya sabe mi necesidad. Bueno, porque precisamente la oración, el hablar con Dios, indica que nosotros dependemos de Él, que confiamos en Él. ¿Acaso no dice eso mismo el Señor? Pedid y se os dará. Mateo 7-8. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Dice Jesús, ¿qué hombre hay entre vosotros que al hijo que le piden pan le dará una piedra? ¿O al que le pide pescado le dará una serpiente? En lo natural, ¿qué papá que su hijo le pide de comer le va a dar algo malo? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se lo piden? Mis hermanos, eso es precisamente lo que hizo Bartimeo. Verso 51. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Y seguía a Jesús en el camino.
Así que ahí tenemos, mis amados, la salvación de Bartimeo. Fue salvo de sus pecados. Ahí está claramente. Él heredó la vida eterna al poner su fe y confianza en Jesús. Y la muestra es eso último. Él se convirtió en un seguidor, en un fiel discípulo de Jesús. No existen los cristianos separados. No existen los cristianos errantes como solitarios. Todo aquel que ha puesto su fe y confianza en Cristo es un seguidor. Yo sé que por ahí abundan enseñanzas de que hay cristianos salvos, pero que no son seguidores, que no son discípulos. Peor aún, que Dios a unos los llama al discipulado y a otros no. No, mis amados. Toda aquella persona que cree en Jesucristo como el Señor y Salvador de su alma se convierte inmediatamente en un fiel seguidor de Jesucristo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así que aquí tenemos el caso de una salvación. Bartimeo se convirtió en un fiel seguidor de Jesús. Mientras que en contraste el joven rico tenía su corazón en las posesiones, Bartimeo decidió amar a Jesús. Amó a Jesús. Amén. Mis hermanos, yo termino con algunas conclusiones. La primera conclusión es que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es el cumplimiento de la promesa que Dios hizo desde el huerto del Edén. Desde el principio Dios prometió enviar a aquel que vendría a salvar lo que se había perdido. La humanidad que cayó en pecado por nuestros primeros padres. Él es el Mesías prometido, el cual vendría a este mundo a morir para salvar lo que se había perdido. Él hizo posible nuestra salvación, mis amados hermanos, iglesia. Jesús hizo posible nuestra salvación por medio de su vida, de su muerte y su resurrección. Y todo aquel que cree como Bartimeo no se perderá, mas tendrá la vida eterna. También concluimos que para entrar en el reino de Dios se necesita tener una actitud de humildad como la de los niños y como la de Bartimeo. Se debe confiar en lo que Dios ya hizo en Jesús por nosotros, los pecadores. Es ahí la salvación, es así como podemos ser salvos de nuestros pecados. Es así como hemos sido y es así como pueden ser salvos de sus pecados aquellos que están sin Cristo. No por medio de las obras, no por meras cuestiones externas, sino por lo que Jesucristo ha hecho a través de su vida, su muerte en la cruz y su resurrección gloriosa. Amén. Aplicaciones. En el reino de Dios, mis amados hermanos, Iglesia Fe Bíblica, en el reino de Dios no hay lugar para el egoísmo, ni para el orgullo, ni para la lucha de reconocimiento. Como discípulos de Jesús debemos entender que no hay lugar para aspirar a la grandeza o reconocimiento de los hombres, puesto que Jesús jamás buscó eso, sino todo lo contrario, hermanos, lo que acabamos de ver. Jesús se humilló y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por tanto, no somos llamados a buscar grandeza. No hay lugar en el reino de Dios para el orgullo, para la soberbia, para andar como cristianos errantes, sin rendición de cuentas a Dios, sin rendición de cuentas a nuestros hermanos también, la iglesia. Como discípulos de Jesús no hay lugar para la exaltación propia, sino todo lo contrario. En el reino de Dios, ser grande es ser servidor de otros. El ser poderoso no es tener autoridad sobre muchos, sino servir a muchos. Amén. En resumen, la vida cristiana se trata de una vida completa para Dios. El verdadero discípulo de Jesús debe distinguirse por ser humilde, por compartir su vida y aún lo que tiene con otros. Debe distinguirse por abrir su mano para con el necesitado. El discípulo de Jesús debe distinguirse porque vive en una vida de comunidad.
así como Bartimeo y así como lo hemos visto desde el principio con los discípulos, seguidores de Jesús. No deben distinguirse por vivir una vida austera, o sea, para sí mismos. Como discípulos de Jesús no tenemos áreas seculares y otras espirituales. Para el verdadero cristiano toda nuestra vida es de adoración a Dios. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios use su palabra para nuestro bien.